Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Yo estoy descansando. Hoy la fecha real de este video es el domingo 15, no, domingo 14 de agosto del año 2022. Ha pasado casi una semana desde que grabé el último video de la serie o del texto sobre la iniciación del tratamiento. Tuve la necesidad de detenerme un poquito en mi exposición y mientras acerco mis manos al centro de mi cara se pone verde y ahí está roja. Juego todavía con el fondo verde, pero tuve la necesidad de estudiar lo grabado hasta ahorita, de replantear, digamos, el objetivo. Creo yo haber hecho una muy buena lectura hasta el momento. Sin duda no ha sido una lectura lineal. Me he visto obligado a introducir algunos comentarios, algunas anécdotas también, con el objeto de darle un contexto al texto. Ajá. Y un contexto sin duda muy particular, un contexto que puede o puede no servirles a los escucha, eso realmente no lo determino yo. Lo determina quien escucha. Pero he estado revisando todos los videos grabados únicamente sobre el texto sobre la iniciación del tratamiento para apuntar una de mis conclusiones, una de mis dudas acerca de lo que planteaba el texto. Ajá. Esto, el que voy a compartir con ustedes, es simplemente, ni siquiera son dos hojitas, es una pregunta que me surgió a partir de la lectura específicamente de la página 141, tal vez 140, 141 del tomo 12. ¿Qué es el psicoanálisis? O al menos, ¿qué es lo que el doctor Freud quiere decir a sus médicos, a sus discípulos? eh, para acercarlos a esa disciplina científica, a esa práctica y por supuesto, en su momento, una práctica muy ligada con una terapéutica médica, ajá, es decir, una práctica que se liga a la práctica de la medicina específicamente del año 1913, en la cual popularmente, o la comunidad médico, la comunidad científica decía, existe el problema de la neurosis y es un problema de salud pública. Ajá. Al momento de estar grabando este video, les repito, 14 de agosto del año 2022, ya no es un problema reconocido por autoridades médicas, ni locales ni internacionales. Simplemente ha quedado como parte de la historia del abordaje científico, médico, psiquiátrico y a partir de la psiquiatría, psicológico. Ajá. Sin embargo, reconociendo la postura, la ética, la práctica, la experiencia del doctor Freud, nos vemos obligados, digámoslo así, a reconocer la neurosis, no tanto como, digamos, un cuadro clínico, sino como una eh, verdad histórica, podemos nombrarlo así. Ajá. Y dentro de esta verdad histórica, el doctor Freud puede notar una relación muy particular que establece el ser humano, no solo sus pacientes, no solo él mismo, sino el ser humano en su conjunto con el conocimiento. Ahorita voy a compartirles esto para finalizar con una observación y retomar no solo el texto, sino también el hilo del pensamiento del doctor Freud. Me preguntaba yo justamente en el video pasado, ¿qué es el psicoanálisis? Podemos ubicar al psicoanálisis como una práctica que busca definir la relación del sujeto con el conocimiento como un mecanismo de adaptación, de supervivencia, un mecanismo de vida. Ajá. Es decir, yo no me acerco al conocimiento a través de Platón, Aristóteles, la filosofía en general. Ajá. Tampoco busco, digamos, que el doctor Freud me ayude a establecer una relación con el conocimiento, o al menos esa es mi intención al yo acudir a su consulta, 1913, Viena, ajá, sino que en cuanto yo me presento en la consulta con el doctor Freud me pregunta, bueno, ¿qué sabe usted? Puede comenzar con la historia de su vida, la historia de su padecimiento, la historia de sus relaciones afectivas. Ajá.
Y ahí es donde justamente nos abordaba el texto pasado hablando de las resistencias. Bueno, es que no se me ocurre decir nada, pero está hablando de usted. Se vale hablar de usted. Ajá. Es decir, el doctor Freud nos ubica en cuanto ponemos un pie no en su clínica, sino frente a él, como un sujeto responsable de sí. Y eso no es, digámoslo así, algo que el paciente busque, no es algo que el paciente quiera y sin embargo es algo que ya coloca al paciente como en un camino inmediato que el doctor Freud denomina cura. Recordemos, lo estuvimos hablando a profundidad del video pasado. La práctica del psicoanálisis se separa de una práctica médica en cuanto a que considera la iniciación del tratamiento como la cura. En cambio, la medicina ubica la cura como una eliminación de los síntomas. Ajá. Es también una dificultad que heredamos para el año 2022 y no solo los profesionales, no solo los interesados en la práctica del psicoanálisis, sino de la medicina, la psiquiatría y la psicología. Ajá. Les recuerdo, yo puedo mencionarme, ¿por qué? Porque el Estado mismo, el Estado mexicano me reconoce como un profesional de la psicología por haber concluido mis estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, mi interés por el psicoanálisis me destaca y me aproxima justamente a una escuela de la cual hablé mucho en el video pasado, ahorita solo la voy a mencionar. Ajá. Voy a continuar con este pensamiento que sobrevino a partir de la última lectura. Si se descuidan las relaciones entre el sujeto y el problema, es decir, yo creo mis problemas, yo sostengo mis problemas y al mismo tiempo yo no los quiero en mi vida. Ajá, pero soy yo. Como una separación entre paciente y problema, es decir, aquí aproximándonos a una ética, a una definición de la operación, tanto en la psiquiatría como en la psicología, de el problema no lo define el profesional, el problema tampoco lo define el paciente, el problema lo definen organismos de estudiosos que definen los cuadros clínicos y que presentan al profesionista, que presentan al profesional y sus modelos que tiene que encajar con el paciente. Ajá. Es decir, tanto en la práctica de la psiquiatría como de la psicología, en la psicología se ve un poco menos, pero sí se ven muchos profesionales asumiendo que la solución a un problema viene justo de la definición. Ajá. Es decir, para yo curar a alguien de depresión, tengo que decirle que está deprimido. Por ejemplo, ¿no? Esta es naturalmente una ética que asumen algunos colegas en la psicología, no todos. Ajá. Al menos les puedo hablar desde mi experiencia, desde la formación en la Facultad de Psicología. Algunos maestros ya nos hacían pensar que no siempre es bueno decirle al paciente su cuadro clínico, que no siempre es recomendable decirle a una persona, es usted ansiosa porque aquí están sus pruebas y aquí me dice que está usted ansiosa, o que usted padece de trastornos de ansiedad, o que usted es depresivo, o que usted tiene trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, 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 etcétera. Ajá. En la psicología, al menos de mi formación, no les puedo decir que todos los psicólogos son así. Habrá algunos colegas que sí atribuyan a ese diagnóstico clínico un valor, pero un valor que todavía tiene que atravesar la prueba de la subjetividad, de la opinión, del criterio del paciente. Ujú. Habrá pacientes que de plano al decirles tiene usted un cuadro, tiene usted esto, se depriman y de plano abandonen el tratamiento para cometer actos en contra de ellos o en contra de aquellas personas que crean responsables de lo que él o ella tiene. Ajá. Regresamos al texto. Y bueno, al texto de preparatorio para continuar y finalizar, espero yo, no sé, el texto del doctor Freud. Entonces, eh, si descuidamos, no solo en la práctica de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina, si descuidamos como seres humanos que un ser humano, adulto, niño,
puede separarse de sus propios actos, de sus propios hechos, y atribuir la responsabilidad de estos en otras personas, en la vida misma. Y esto lo hablamos como una posibilidad. Ajá. Es decir, eh, cuando un paciente, no hablando de la práctica del psicoanálisis, sino simplemente del contacto humano, si yo ubico la solución de lo que sea en alguien, y justamente busco la ayuda. Es algo, es un mecanismo de adaptación social, es algo común. Y sin embargo, la práctica médica que llevó a Freud a crear el psicoanálisis le hizo darse cuenta que justamente mucho de la práctica médica resta la responsabilidad del paciente sobre su propia vida. Ajá. Hicimos un comentario profundo al respecto del papel de la terapia, incluso adoptada por el doctor Freud. Cuando la terapia freudiana se opone al análisis freudiano, es decir, el doctor Freud propone una solución al paciente, el paciente reconoce esa solución, la adopta, soluciona el problema, pero desiste en el análisis, es decir, nos aproximamos aquí poco a poco al hilo de pensamiento que habíamos dejado, digamos, pendiente. Ajá. Es decir, hay una necesidad, y lo vimos también, solo lo menciono así de paso, cómo Lacan puede observar una separación en la escuela de psicoanálisis a partir de la muerte del doctor Freud, una escuela que presume continuar con el hilo del pensamiento del doctor Freud, la escuela de su hija, Anna Freud, que se vuelve también una escuela muy tradicionalista y una escuela liderada por Melanie Klein, una escuela que separa, digamos, la práctica de la terapia de la práctica del análisis. Pero vemos en estos textos de 1913 ya una separación, al menos teórica, al menos Freud la puede nombrar entre la terapia y el análisis. Ajá. Y el análisis, el psicoanálisis como tal, una práctica que busca que el sujeto tome conocimiento de sí mismo y un conocimiento muy específico, muy particular. Esto lo vimos desde la interpretación de los sueños que podemos resumir en qué tanto yo me engaño a mí mismo. Ajá. Eh, Sin duda, ya esto lo estoy haciendo como un mega resumen y estoy atropellándome, estoy atropellando también al doctor Freud, estoy atropellando a Lacan, pero con el objeto de hacer esta presentación, esta ilustración, este estudio, digámoslo, de la obra del doctor Freud, con un contexto más amplio, con un contexto que nos permita eh, aproximarnos a la figura histórica del doctor Sigmund Freud como ciertamente un profesional de la medicina, un profesional que descubre algo y que lo aplica primero en sí mismo y, y luego en su práctica médica, que él separa poco a poco de una práctica muy particular que él denominó psicoanálisis, una práctica que al día de hoy hemos heredado, o digámoslo, fuera de la medicina, Lacan. Lacan mismo era un médico, Lacan era un psiquiatra francés. De la posterior, empieza él su carrera en psicoanálisis, si mal no recuerdo, posterior a la muerte del doctor Freud, 1940 aproximadamente. Lacan presenta su tesis de doctorado al doctor Freud y básicamente recibe un pulgar arriba y nada más. Ajá. Hay mucho que decir al respecto de la historia entre Freud y Lacan, pero ahorita nos centramos en definir el psicoanálisis y justamente nos quedamos en esta relación que el psicoanálisis plantea del ser humano con el conocimiento y un conocimiento no filosófico. Por eso he estado hablando, al menos en esta introducción que ya se extendió demasiado, al respecto de un conocimiento no filosófico. No buscamos una epistemología, digamos, como eh, universal. Ajá. No buscamos un conocimiento.
puramente objetivo. Ajá. Buscamos definir esa relación subjetiva, personal, que establece una persona con la vida a través del conocimiento. Y repito, no un conocimiento verdadero y falso, simplemente un conocimiento, ¿cómo decirlo? Vivo. Ahorita sin duda me aproximo al problema como puedo, como también lo hizo el doctor Freud, y esto es algo característico de este estudio, de este canal, de mi propio abordaje del psicoanálisis, inspirado mucho por la escuela donde me formé como psicoanalista. Eh, entonces, si no hay autoría de un conocimiento, entonces no hay responsabilidad. Y entonces tampoco hay un sujeto que desea, ya sea que el deseo sea reconocido o sea inconsciente, es decir, eso que yo deseo y de lo que yo mismo no sé. Entonces, si no hay esta relación entre sujeto, conocimiento, problemática, responsabilidad, deseo, no hay posibilidad de análisis. Pero esto también marca una paradoja y es algo que hemos definido en el video pasado y que comienzo por señalarla en este, espero yo sea el último video. Para el ser humano no es necesario ser un sujeto que existe. Les decía yo en el video pasado, yo quiero ir por un helado, tengo que caminar, es comprensible. Pero yo no estoy pensando, voy a dar un paso y luego otro y luego otro. Simplemente helado, me paro, camino. Y yo no estoy pensando en quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado. No, simplemente hacemos cosas. Ese es el punto. Hacemos cosas tal vez porque en algún momento nos dijimos, o tal vez porque en algún momento, a pesar de que existió ese deseo, lo desplazamos. Ajá. Hablando de un deseo inconsciente, estamos hablando de un deseo que no reconocemos, de lo cual se ha dicho mucho en los videos pasados. Ahora, dicho todo esto, estamos por abordar lo que yo he denominado una relación del psicoanálisis con el conocimiento. ¿Qué es lo que concibe el doctor Freud como conocimiento? ¿Qué es eso? Y por supuesto, sin aproximarme mucho a Lacan, sin el afán de ser, digamos, como un expositor lacaniano, ahorita mi analista me dará una cachetada. Eh, Se trata más bien de eh, buscar definir de acuerdo a las posibilidades, al contexto histórico del doctor Freud, qué es eso que él dijo, eso es psicoanálisis, ¿vale? Sin más, ahora regresamos a la página 141 del volumen 12. Estaba Freud hablando de analistas, médicos, recordemos, en su contexto histórico, médicos que decían, ahí está su problema, usted tiene un deseo incestuoso hacia su madre, punto, ya. Primer sesión, 15 minutos, pague, vámonos. Y el paciente quedaba como, ¿qué? Eh, eh, ¿Qué? No, no es en serio, ¿verdad? Sí, es en serio, págueme. Y el doctor Freud dice, momento, colegas, no se trata de eso. Aquí retomo el texto. Es nuestra tarea prolongar el tratamiento y no llevarlo a su fin lo más rápido posible. Es que fíjense, estamos justamente concibiendo una separación y el texto no nos lo dijo. El texto lo pudimos comprender así. Medicina. 1913, medicina, con su problema particular de la neurosis. Y por otro lado, poquito a poquito vino Charcot, vino Freud, vino Breuer y puff, tenemos acá psicoanálisis. La medicina dice, tienes un síntoma, aquí está la solución. Punto. Cura es la eliminación del síntoma. Y el psicoanálisis, lo hemos visto en particular en este texto, dice, la cura no es la eliminación de los síntomas, sino
una modificación de acuerdo a lo que usted permita, lo que usted posibilite. Los síntomas no necesariamente se van a eliminar. Puede usted hacer las paces con esos síntomas, que aproximándonos justamente a una práctica de la psicología, al día de hoy, 2022, una psicología influida también por la terapéutica, no el psicoanálisis ahorita lo vamos a ubicar separado de esto, ¿vale? Ubica, por supuesto, a las relaciones, es decir, el síntoma es, entre comillas, la relación tóxica que tienes con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu jefe, con tu compañero, con tu amigo, con tu amante, con etcétera. Ajá. Y esto es curioso. Aquí es donde yo también les menciono mi propia investigación, que tiene sin duda origen en mi formación en la psicología, se ve influido por mi práctica y mi formación como psicoanalista, y sin duda también en mi contacto con personas. Es que es tan sencillo, es tan lógico. Personas que distinguen ciertos discursos en la Ciudad de México para el año 2022, discursos que existen socialmente y que tienen su impacto en la esperanza que tienen puesta no en el psicoanálisis, sino en la psicología, es decir, salud mental. Usted le va a quitar lo tóxico a mis relaciones, dicen los pacientes. Ajá. Y es ahí donde decimos, ¿dónde está lo tóxico? Podemos preguntar. Tóxico porque hay una molestia, tóxico porque hay un costo. Y ciertamente no nos gusta como seres humanos asumir que la vida cuesta. No nos gusta como seres humanos asumir que el amor no va a ser entregado inmediatamente, sino que, por lógica, nosotros mismos no vamos a entregar ni nuestra vida, ni nuestro tiempo, ni nuestra atención a cualquier persona. Ajá. Ciertamente podemos decir es que es discriminación. Pues sí. Algo que tenemos que asumir es también, lo diré de forma directa, que sostener una identidad individual, sostener también una identidad en conjunto, demanda criterios de exclusión. Simplemente, soy mexicano. Es todo. Por ejemplo, ¿no? En esta palabrita, soy mexicano, en esta frase, muy sencilla, me estoy identificando, me estoy poniendo en un contexto social, me estoy definiendo y al mismo tiempo me estoy separando, me estoy excluyendo. Yo no soy estadounidense, por ejemplo, ¿no? Y esto, aunque yo no quiera, va a implicar, ¿cómo decirlo? Aunque sea una definición muy sencilla, que yo, por mi mera presencia, por mi mera identificación, por mi identidad, habrá sujetos y grupos que me asuman, que me señalen como opuesto a sus ideales, a sus fantasías, a lo que ellos quieren sea la humanidad. Es inevitable. Regresando al texto, otra vez, ¿es nuestra tarea prolongar el tratamiento y no llevarlo a su fin lo más rápido posible? Repito, la medicina dice que eso es lo más indicado, doctor Freud. Y sin embargo, usted se separa de la medicina para ubicarse como psicoanalista. Hubo un comentario en el video pasado, que no lo voy a mencionar completo al menos, en el cual señalaba yo que una relación en la cual uno no veía el fin de su síntoma podría resultar conveniente para el profesional, pero no para el paciente. El punto es ubicar los objetivos específicos. Y aquí el doctor Freud, siguiéndolo en la línea de su pensamiento de este texto nada más, es un fin posible y posibilitado
no por el conocimiento, no por la técnica, sino por la voluntad del paciente. Ajá. Continúo con el texto. No padece el enfermo a causa de su no saber y no comprender. Y no es un deber hacerlo sapiente, dice el texto, es decir, hacer lo que sepa lo más pronto posible. Vale decir, cuando el médico lo deviene, es decir, yo como médico, repito, no psicólogo, ahorita por el momento estoy asumiendo el rol de médico, yo no lo soy, pero podemos decirlo, ¿no? El doctor Freud sí fue médico. Él tuvo a otros doctores, a otros médicos como sus pacientes y también como sus discípulos, en el afán de alcanzar eso que él llamaba el psicoanálisis. Ajá. Ellos notaron cosas en sus pacientes, dinámicas, relaciones, entre pensamientos y acciones, entre lo que ellos denominaban complejos, que era conjunto de ideas, no eran traumas, por favor, no nos vayamos por ahí, entre este conjunto de ideas y lo que ellos hacían, decían, pensaban, etcétera, lo que ellos eran. Ajá. Y cuando ellos lo notaban, ¿acaso no tenían la obligación de decírselo al paciente? Era la pregunta. Ajá. Porque después de todo, el paciente padece, el paciente sufre, porque él o ella no pueden establecer esa relación. Eso era, digamos, el núcleo del padecimiento neurótico. Ujú. Continúa el texto. Para responder esta pregunta se necesita un breve excursus sobre el significado del saber y el mecanismo de la curación en el psicoanálisis. Entonces, lo que yo había planteado como una relación entre el conocimiento y el sujeto, el doctor Freud me corrige, dice, no es el conocimiento, es el saber. Claro, el saber, digámoslo así, como una función de la persona, es decir, yo sé, lo que me permite decir también, yo conozco, pero al final, el doctor Freud, creo que tiene razón, no es el conocimiento, estaríamos hablando de filosofía, epistemología, es más bien una relación entre el sujeto humano y el saber, un verbo. Ujú. Ahora sí, página 141. Tenemos 3 páginas por delante. Espero ya finalizar porque ya extendí mucho el estudio y ciertamente lo he disfrutado. Por eso no lo quiero terminar. Ahora, 141. Dice Freud. Es verdad que en los tiempos iniciales de la técnica analítica atribuíamos elevado valor en una actitud de pensamiento intelectualista al saber del enfermo sobre lo olvidado por él y apenas distinguíamos entre nuestro saber y el suyo. Considerábamos una particular suerte obtener de otras personas información sobre el trauma infantil olvidado, fueran ellas los padres, los encargados de la crianza o el propio seductor. Ahorita hablamos al respecto. Como era posible en algunos casos, y nos apresurábamos a poner en conocimiento del enfermo la noticia y las pruebas de su exactitud, con la segura expectativa de llevar así neurosis y tratamiento a un rápido final. Bien, antes de continuar, estamos hablando, y esto es curioso, 1913, este texto que estamos abordando es de 1913. Ajá. Y el doctor Freud empieza hablando en plural, siendo que para 1913 ciertamente ya tenemos conocimiento de la escuela de Viena, comandada por Freud, y la escuela de, ay, no me acuerdo, la escuela de Jung, por llamarla de una manera. No me acuerdo dónde era, de dónde era Jung, pero bueno. Hay dos escuelas en psicoanálisis, digamos, comandadas por Freud ciertamente, pero una se empieza a distinguir y una se empieza a separar, que era la escuela de Jung. Ajá. Eh, en estos momentos la separación no se da, la separación de hecho se da un año después de publicado este artículo, en 1914, empezada la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, 1914, pero mm, dice, en los tiempos iniciales, pues ciertamente, doctor Freud, aún continúa en los tiempos iniciales. Sin embargo, podemos entender que
está hablando Freud alrededor de 1905, 1908, en los cuales ya la interpretación de los sueños, la obra fundacional del psicoanálisis, comienza a tener una divulgación y un reconocimiento. Ajá. Aquí este es un comentario que yo les hago de el prólogo a la segunda edición, 10 años después, en el cual Freud mismo nota una cierta desesperación. Es que, ¿cómo puede ser que yo publique esto, que ha sido un trabajo muy a conciencia, muy a detalle, y no haya nadie que lo reconozca, que lo mencione? Entonces, de modo estricto, no quiero verme como James Strachey aquí. Si bien el doctor Freud dice en tiempos iniciales, estamos hablando de los primeros discípulos. Estamos hablando incluso antes de que Freud publicara 3 ensayos de teoría sexual, el chiste y su relación con lo inconsciente y psicopatología de la vida cotidiana, que son, digamos, como, junto con la interpretación de los sueños, los pilares del psicoanálisis. Ajá. Eh, Repito, en tiempos iniciales de la técnica analítica atribuíamos, es decir, usted, doctor Freud, usted y sus primeros discípulos, elevado valor en una actitud de pensamiento intelectualista. Es decir, usted tiene que saber, porque en el momento de saber, su neurosis va a terminar. Ajá. Al saber del enfermo sobre lo olvidado por él. Bueno, ok, usted me dice, como psicoanalista, yo tengo que saber, pero ¿qué tengo que saber? Pues eso que usted mismo sostiene. Explíqueme. Es que verá, ciertamente, una cosa es cuando usted tiene un problema con el mundo, el conflicto está fuera, pero lo que hemos observado es que en la neurosis el conflicto es uno con uno mismo. Ah, ok, puedo decir como paciente. Ajá. Eh, entonces, dice el analista, para que podamos localizar el origen de su conflicto, usted tiene que hablar y hablar de su historia de vida, su historia de padecimiento o su historia amorosa, pero le dejamos ahí la libertad a usted. Ajá. Continúa el texto. Apenas distinguíamos entre nuestro saber y el suyo, hablando del paciente. Ajá. El saber del enfermo sobre lo olvidado por él mismo, por ella misma. Ajá. Es decir, para que exista un psicoanálisis, y esto lo vimos desde la interpretación de los sueños, el sujeto tiene que haber separado una experiencia, una fantasía, un conocimiento de él sobre sí mismo o sobre los demás. Ujú. Un mecanismo, esta separación que vimos como determinante en la formación de los sueños. Ujú. Y entonces, lo que los primeros empeños de psicoanálisis hacían hincapié, es decir, lo que buscaban era que el paciente supiera más sobre sí mismo. Ajá. Repito, considerábamos una particular suerte obtener de otras personas información sobre el trauma infantil olvidado. Aquí justamente nos aproximamos a una primera noción de psicoanálisis, que todavía vimos en la interpretación de los sueños, a pesar de que el mismo texto de la interpretación fue modificado sustancialmente por las observaciones de Freud y por las contribuciones de otros médicos, de otros analistas. Ajá. Es decir, en un primer momento, el psicoanálisis concebía al neurótico como un sujeto traumado y un particular trauma infantil. Hablamos justamente antes de la interpretación de los sueños, podría mencionar volumen 1, textos prepsicoanalíticos, el tiempo que pasa Freud con Charcot y con Breuer. En Breuer, justamente, el tiempo que estudiamos estudios sobre la histeria. Cómo se consideraba a todo neurótico como un niño abusado, es decir, un niño violentado.
particularmente en el aspecto sexual, por padres, por tíos, por hermanos, hermanas, etcétera. Ajá. Se hablaba, digamos, de la teoría de la seducción infantil. Ahorita les podría compartir una experiencia, y esto no de mi práctica profesional, sino más bien de un comentario que escuché de un amigo. Les había hablado en el video pasado acerca de la presencia en México de grupos de AA, Alcohólicos Anónimos. Les he dicho, por ejemplo, que aquí en México hicimos lo que quisimos, y hablo como cultura, con el discurso de AA. Eh, el programa de Alcohólicos Anónimos contempla dentro de su propuesta terapéutica los 12 pasos. Ajá. El paso número 1 al 12 te van a llevar a la sobriedad. Y por supuesto nombrando sobriedad como su deseo de no alcoholizarte. Ajá. Cuarto y quinto paso, dentro de la propuesta de tratamiento que hace AA, se pervierte por completo aquí en México. Ajá. No recuerdo exactamente a qué se refiere en el cuarto y quinto paso, pero aquí en México, en la Ciudad de México, y estoy hablando Ciudad de México como el conjunto, no solo los grandes edificios, sino toda la mancha urbana que llamamos Ciudad de México, que incluye también territorios dentro del Estado de México, que es otra, ¿cómo decirlo? Otra demarcación territorial. Pero en la Ciudad de México, el cuarto y quinto paso se ha modificado para adaptarse a la identidad cultural en México. Ajá. Cuarto y quinto paso es básicamente un ritual. Y aquí estoy, por supuesto, nombrando actividades de ciertos grupos, de ciertas comunidades. Ajá. El cuarto y quinto paso en la Ciudad de México toman a individuos, ya sea con problemas de alcoholismo, adicción o familiares de ellos, que nombran codependientes, ajá, grupos de AA, no psicología, no psiquiatría, no psicoanálisis, mucho menos, pero por supuesto, es como algo que se sabe. Estos grupos de cuarto y quinto paso, que así se autodenominan, llevan a sus participantes, que la invitación se hace a la comunidad en general. Si tú quieres dejar el alcoholismo, si tú quieres dejar la adicción, si tú quieres dejar la codependencia, entre comillas, ven a mi cuarto y quinto paso. Y entonces la gente que va es llevada a lugares fuera de la ciudad, lugares aislados, lugares donde se busca repetir lo que ahí sí en la literatura original de Alcohólicos Anónimos llaman un despertar espiritual. Pero en este, entre comillas, despertar espiritual, lo que estos grupos de cuarto y quinto paso hacen es someter al cuerpo de los participantes a tensiones increíbles. Tensiones como, por ejemplo, no comer, no dormir, no tomar agua y mantenerte escribiendo 24, no, ¿qué digo 24? Tal vez hasta 72 horas de continuo. Ajá. Por supuesto que al final de semejantes tensiones orgánicas, la gente alucina y la gente, digamos, al que provoca esas alucinaciones dice, tuviste una experiencia espiritual, compártela. Ahora eres libre de la adicción porque te has presentado frente a Dios. Y esto, por supuesto, eh, lo menciono por el comentario de un amigo que fue y literalmente le obligaron a decir, ¿quién te violó de chiquito? ¿Quién te violó cuando eras niño? Ajá. Mi amigo era un adicto, ya ahorita no sé dónde está, no sé si sigue vivo, pero él fue lo que me dijo. Fui a un cuarto y quinto paso y me dijeron que tenía que escribir quién me violó. Ah, caray, ¿te violaron? No, pero yo tenía que escribirlo. Teoría de la seducción. Teoría que propusieron Freud y Breuer. Teoría. Y ciertamente, el, el, el psicoanálisis no goza de ningún tipo de reconocimiento en los grupos de cuarto y quinto paso, como tal. En los grupos ni de AA. De hecho, reconocen a Jung, pero no a Freud. Ese movimiento sería importante de comentar, pero no ahorita.
Lo que les quería comentar es justamente una época, digámoslo, pre-psicoanalítica, una época en la cual Freud decía se tiene que llevar a hacer catarsis, se tiene que llevar al sujeto a la expresión de aquello que guardó. Y lo más común, o al menos lo que yo he visto, yo como Sigmund Freud, antes de desarrollar la teoría de la sexualidad infantil, era, esta persona me dice que pasó esto y esto y esto y esto y esto, todo enmarcado como un sentido de me hicieron de chiquito, me hicieron en mi infancia. Entonces, vamos a denominar a esto que yo veo, porque mis pacientes me lo dicen, yo no lo pienso, simplemente ellas y ellos lo dicen, seducción infantil. Por eso justamente habla el propio seductor. ¿Por qué? En la formación del psicoanálisis, en esta separación de la ética y de la técnica de la medicina al psicoanálisis, se asumía todo lo que decían los pacientes como no solo, digamos, verdad, sino como una vulneración, digámoslo así. Esto cambió no solo en la formación de los 3 ensayos de teoría sexual, sino en cuanto justamente en la observación, en la identificación del rol que toma el médico, la autoridad frente al paciente. Es decir, yo como paciente me coloco frente a ti como una persona vulnerable. No que yo lo sea, pero yo me coloco ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque espero que tú, dentro de tu visión médica, me ayudes a solucionar esto o al menos me consueles, por ejemplo, ¿no? Ahí, por supuesto, ya hay un trabajo y justamente hacia allá nos dirigimos, o hacia allá, supongo, se dirige el doctor Freud. Continúa el texto. Voy a retomar esto. Considerábamos, al principio, una particular suerte obtener de otras personas información sobre el trauma infantil olvidado, fueran ellas los padres, los encargados de la crianza o el propio seductor, como era posible en algunos casos, y nos apresurábamos a poner en conocimiento del enfermo la noticia y las pruebas de su exactitud, con la segura expectativa de llevar así neurosis y tratamiento a un rápido final. ¡Pum! Sus problemas son porque usted cuando era niño, ahí está, punto, ya, no hay más. Y sin embargo, retomo el texto. Serio desengaño, es decir, yo como profesional de la medicina, dice Freud, choqué de frente contra la pared. Serio desengaño. El éxito esperado no se producía. Es decir, el conflicto no era yo como niño con mi padre, con mi madre, mi tío, mi hermano, etcétera, etcétera. No era así, era otro. Ya se los adelanté, pero ahorita el texto seguramente lo va a mencionar de forma distinta. Continúa Freud. ¿Cómo podía ser que el enfermo, conociendo ahora su vivencia traumática, se comportara, empero, como si no supiera más que antes? Es decir, ya la trajo, ya la dijo, ya sintió, ya lloró. Y no hay curación. ¿Cómo es eso? Ni siquiera el recuerdo del trauma reprimido quería aflorar tras su comunicación y descripción. En cierto caso, la madre de una muchacha histérica me reveló la vivencia homosexual a la que cupo gran influjo sobre la fijación de los ataques de aquella. Fíjense, muchacha histérica, madre que reconoce que su hija tuvo una vivencia homosexual. Ahí está el trauma que podríamos decir, como analistas, distinguimos. Vivencia homosexual, fijación, síntomas. Ajá. Continúa el texto. La madre misma había sorprendido la escena, pero la enferma la tenía totalmente olvidada. Y eso que pertenecía ya a los años de la prepubertad. Estamos hablando entonces entre 10, 12 años.
Aproximadamente. Ajá. Continúa el texto. Pude hacer entonces una instructiva experiencia. Todas las veces que le repetía el relato de la madre, ella reaccionaba con un ataque histérico, la paciente, ¿vale? Tras el cual la comunicación quedaba olvidada de nuevo. ¡Wow! No cabía ninguna duda de que la enferma, ya me puse histérico yo, no cabía ninguna duda de que la enferma exteriorizaba una violentísima resistencia a un saber que le era impuesto. Al fin simuló estupidez y total pérdida de la memoria. Quería protegerse de mis comunicaciones. Fue preciso entonces quitar al saber como tal el significado que se pretendía para él. ¡Oh! Repito, fue preciso, fue necesario quitar el saber como tal, quitar al saber como tal el significado que se pretendía para él. Es decir, yo sé que para ti esto fue traumático. Pues no, el trauma viene del sujeto. Es decir, y esto es curioso, por ejemplo, para mí pudo haber sido sumamente traumante que mis padres me amaran, me dieran lo que yo quería, en contraste de yo ver cómo eran diferentes con mi hermano o mi hermana. Pero para mí, el amor, lo positivo, el cariño, fue traumante, por ejemplo. Es que, ¿cómo puede ser? Todo el mundo quiere amor, todo el mundo quiere atención, todo el mundo quiere dinero, ¿no? No. Depende de la relación que establece la persona, el sujeto, con eso que vive. Regresando al texto, fue preciso entonces quitar al saber como tal el significado que se pretendía para él y poner el acento sobre las resistencias que en su tiempo habían sido la causa del no saber, es decir, de la defensa. No es que eso que nos trae el análisis tenga el significado que el analista le quiera dar, sino soy yo quien construye sus traumas en mi relación conmigo mismo. Continúa el texto. Poner el acento sobre las resistencias que en su tiempo habían sido la causa del no saber y ahora estaban aprontadas para protegerlo, es decir, protegerlo yo, protegerme a mí de ese saber, porque ese saber tiene un significado específico para mí. Retomando el ejemplo, el hecho de que me amaran, el hecho de que me quisieran, implicó que a él, que a ella, no la quisieran. Y entonces yo quise quererlo, yo quise quererla. Y entonces viene todo el significado, lo que en realidad importa, el significado del sujeto que lo vive, no de una autoridad, no de un analista, de un médico, psiquiatra, psicólogo, lo que ustedes gusten y manden. Continúa el texto. El saber consciente era sin duda impotente contra esas resistencias, y ello, aunque no fuera expulsado de nuevo. Nota 17, dice Strachey, la elucidación que hace Freud de un caso semejante en estudios sobre la histeria muestra bien a las claras cuán distintas eran sus concepciones sobre este tema en el periodo de Breuer, lo que les vengo diciendo. Retomando el texto principal, para la llamada, entre comillas, psicología normal, permanece inexplicada la asombrosa conducta de la enferma, que se ingeniaba para aunar un saber consciente con el no saber. Aunar. No tengo mi navegador abierto, pero tengo aquí mi celular. ¿Qué quiere decir aunar?
No es una palabra que yo use. Aunar. Unir, armonizar o poner de acuerdo cosas o personas distintas para contribuir a una causa común o para conseguir un fin determinado. Entonces, repito, ah, para la llamada psicología normal, noté algo aquí, para la llamada psicología normal permanece inexplicada la asombrosa conducta de la enferma, que se ingeniaba para coincidir un saber consciente con el no saber. Es decir, yo lo sé, y al mismo tiempo, no, no lo sé. Desconozco a qué nivel me influye un saber. Continúa el texto. Al psicoanálisis, sobre la base de su reconocimiento de lo inconsciente, no le depara dificultad alguna. Y por otra parte, el fenómeno descrito se cuenta entre los mejores apoyos de una concepción que aborda los procesos psíquicos diferenciados tópicamente. Aquí está muy técnico, simplemente el doctor Freud quiere señalar la contribución que hizo a una psicología de lo inconsciente a partir de esta separación. Yo puedo saber cosas y al mismo tiempo no verme influido por ellas, no verme influido por ese saber. Vamos a continuar con el texto. Hablando de esta diferencia tópica es simplemente consciente e inconsciente, ¿vale? El doctor Freud fue quien abrió esa concepción tópica y que ciertamente apenas estamos como explorando aún. Es que me di cuenta para el año 2022 la falta de reconocimiento de esta diferencia tópica en la comunidad científica a nivel internacional. Hablo de la psiquiatría específicamente, y la medicina. La psicología tiene enormes dificultades que ahorita no pienso ahondar. Simplemente diré que el empeño científico proviene más de la psiquiatría y de la medicina que de la psicología, hablando de un empeño de definir el, la psique humana, de definir eh, el alma. Ahorita los psiquiatras, no tanto los psicólogos, de hecho la psicología está un poco más degradada. Ajá. Los psiquiatras y la mayoría de los artículos científicos se empeñan en sostener que la conducta es el alma y por supuesto palidecen mucho de crédito, no porque yo lo diga, simplemente es cuestión de revisar las estadísticas, la cantidad de población que efectivamente acude a consulta psiquiátrica. Es porque ciertamente, y no hablo aquí de la psicología, ¿no? La psicología tiene otra condición, pero más favorecida, más facilitada por el contacto que tiene la población en general con el discurso religioso y con los grupos de autoayuda, que por supuesto tiene mucho que ver con la culpa, pero el manejo de la culpa, el manejo de la ansiedad, pero sin duda la psiquiatría permanece aquí como el empeño médico que la mayoría de la población, no solo en México, sino a nivel mundial, desconoce su función, su alcance. No pueden, por lo general, las comunidades en general, ya he dicho mucho general, es decir, la población en su conjunto no puede distinguir el uso de la psiquiatría, no puede distinguir su finalidad específica. Pero, regresando al texto, al final de la página 142, repito, es que los enfermos saben sobre la vivencia reprimida en su pensar, pero a este último le falta la conexión con aquel lugar donde se halla de algún modo el recuerdo reprimido. Ahí ya no entendí, pero es todo hablando acerca de lo inconsciente. Ajá. La fecha de hoy, repito, año 2022, 14 de agosto 2022, ya no importa lo reprimido, al menos para las comunidades psiquiátricas. No, no les importa, por ejemplo,
que sus pacientes lleguen con el objetivo de no sentir, literalmente. Eh, Tienen la pastilla y al momento de darles la pastilla, justamente les complacen la demanda de no sentir. Por ejemplo, tuve una separación con mi esposa y me siento muy desdichado, me siento muy mal. Quiero no sentir. Ah, pastilla. Pastilla y no siento. Pero es ahí justamente donde se inserta tanto la demanda como las consecuencias de esa satisfacción, parcial al menos. Es básicamente como si, y esto lo podemos también recoger de algunas observaciones, la psiquiatría fuera considerada por muchas personas como una drogadicción normalizada, como una drogadicción estatalmente aprobada. Y hablo de la psiquiatría, no estoy hablando de la psicología. En México, al menos, los psicólogos, los profesionales de la psicología, no podemos recetar medicamentos a menos de que se cuente con alguna maestría, lo cual es muy poco frecuente. Ahorita regresando al texto, mm, hablando de, eh, voy a retomar todo este párrafo. Ah, es verdad, la separación tópica, es decir, consciente, inconsciente, como dos lugares dentro de la eh, posibilidad de relación que tiene el sujeto con sus abstracciones, con sus pensamientos, fantasías, etcétera. Ajá. Es decir, yo concibo una idea y al mismo tiempo esa idea no me satisface, no me hace sentir bien ni conmigo ni con los demás, y aún sin comunicarla, yo la aparto de mí. Lo mismo ocurre con las fantasías. Ajá. Esto, por supuesto, lo comprendemos en psicoanálisis como el origen, la base de la sexualidad humana. Ajá. Esta relación de satisfacción e insatisfacción, de placer y dolor, por ejemplo, que también hay ahí una relación que ahorita no puedo mencionar por no darle lugar al texto. Ajá. Básicamente es que escogemos cosas, nos apartamos de cosas que nosotros mismos creamos. Ajá. Ideas, fantasías, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos y sostenemos. Y al mismo tiempo, eh, esta separación que nos permite justamente distinguir la tópica, consciente e inconsciente, como dos lugares. Tópica es lugar. Ajá. Repito, y es que los enfermos saben sobre la vivencia reprimida en su pensar, es decir, yo sé que no quiero saber, yo sé que eso me hace sentir mal o bien, pero ese bien significa algo para mí que me hace sentir mal. Es una relación complicada la que sostiene la humanidad consigo misma, pero no la podemos negar. En la medida que neguemos nuestra propia humanidad, peor nos va a ir. Continúa el texto. Pero a este último, a ver, los enfermos saben sobre, y es que los enfermos saben sobre la vivencia reprimida en su pensar, pero a este último le falta la conexión, como con aquel lugar donde se halla de algún modo el recuerdo reprimido. Es decir, yo quiero apartar de mí este pensamiento, pero ¿por qué lo quiero apartar? Es que es justamente ahí, en ese empeño donde nosotros atribuimos, cargamos de significado un contenido. Por ejemplo, a mí el vecino podría decirme, eres un idiota. Es el vecino. No le tengo ningún afecto. No le tengo ninguna consideración tampoco. Así que sus palabras no me importan. Pero muy diferente sería, o bien, antes de la diferencia, un amigo me dice, eres un idiota, pero podemos decir, así nos llevamos. Yo también le digo, eres tú también un idiota, nos parecemos, por eso somos amigos, por eso te quiero, ven acá. Mi hermano, cuídate, paz. Contextualizamos, ¿no? Y al mismo tiempo, mi jefa me dice, eres un idiota,
y sudo, nada más de pensar en la posibilidad, ¿no? La misma palabra, diferente contexto, diferente significado. ¿Por qué? Por mí, porque yo lo atribuyo, yo le otorgo el significado a las palabras. Continúa el texto. Solo puede sobrevenir una alteración si el proceso consciente del pensar avanza hasta ese lugar y vence ahí las resistencias de la represión, lo que les comentaba. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ese significado? ¿Por qué le duele tanto la palabra de un compañerito a un niño en la escuela? Es simple, porque lo quiere, porque la quiere, porque algún papel le otorgó el niño a ese compañerito. Y aquí es importante hacer la mención. Esto no quiere decir que los casos de acoso escolar sean fomentados por las víctimas. No, 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 no. Estamos hablando de en dónde se funda nuestra capacidad de sentir. Por supuesto, yo les invitaría, si tienen alguna dificultad con sus niños en las escuelas, atiéndanlos, identifíquense ustedes como gente en la cual se puede confiar. No se trata de abandonar a los niños, de ninguna manera. Se trata a veces de que si un niño, si una niña se calla lo que vive, es porque sabe que no tendrá ningún eco, ningún apoyo en la gente que lo o la rodea. Y por supuesto, es gente que pierde poco a poco la capacidad de gozar de la vida, lo cual es urgente de atender. Más allá de las depresiones, y esto es también justamente un límite de la psiquiatría, restarle a los pacientes la posibilidad de sentirse mal no es llevarlos a sentirse bien, es simplemente quitarles la posibilidad de sentir por medio de una pastilla. Por eso, la población puede llegar a vivir los tratamientos psiquiátricos como drogadicciones aprobadas estatalmente. Porque al fin y al cabo, quitar la pena no es llevar al placer. Y esto es también otra limitación, tanto de la psicología como del psicoanálisis. Hasta aquí llegamos. No podemos llevar a la gente a disfrutar cosas que no quieren disfrutar, cosas que no pueden disfrutar. Por ejemplo, el trabajo. Aquí tuve una discusión, no en este lugar, no en este canal, sino al respecto. Yo sostengo que el trabajo se puede gozar, que el trabajo se puede disfrutar, el que sea, pero depende de uno. No toda la gente puede disfrutar de todos los trabajos porque todos los trabajos no tienen la misma naturaleza. Habrá trabajos físicos, habrá trabajos intelectuales, habrá trabajos de todo tipo, mecánicos, de cálculo, etcétera, artísticos, no sé. Pero un colega sostenía, en un afán también de condenar las formaciones estatales y económicas, es que el capitalismo nos explota. Pues tú, si quieres ser explotado, si quieres ser también reverenciado como un libertador de la humanidad, pues continúa con tu discurso. Pero yo sostengo que es posible llegar a disfrutar de eso que tú llamas explotación. Solo depende de reconocer un gusto en nosotros. Y si a mí me gusta la mecánica, dedicarme a eso, pero dedicarme toda la vida, lo cual quiere decir que en la actividad que yo haga,
encontraré el motivo para realizarla. La actividad misma es el gusto, es el goce, es el placer de. Si me explotan, pues me explotarán, pero yo estaré feliz. Cosa que por supuesto no la comparten algunos colegas, tanto de la psicología como del psicoanálisis, libertadores de la humanidad que realmente no sé qué quieren proponer a esta. Yo no soy salvador de nadie. Continúa el texto. Es como si el Ministerio de Justicia hubiera promulgado un edicto sobre el cual los delitos juveniles deben juzgarse con mayor lenidad. Lenidad, pero me parece que es fuerza. Vamos a ver, lenidad, blandura, falta de rigor, es justamente lo contrario, miren. Estábamos hablando acerca del reconocimiento de el saber y los efectos que tiene eh, ese saber sobre uno mismo. Ajá. Es como si el Ministerio de Justicia hubiera promulgado un edicto, siendo yo y siendo ustedes nuestros propios ministerios de justicia. Ajá. Está poniendo aquí un ejemplo el doctor Freud sobre cómo nosotros dejamos pasar ciertas cositas en nosotros y con otras somos muy, muy severos. El trato dispensado a cada uno de los delincuentes juveniles no cambiará hasta que no se notifique que de ese edicto a los diversos jueces de distrito. Tampoco, si estos no tienen el propósito de obedecerlo, sino que prefieren juzgar según su propio entendimiento. Les repito, ¿cómo es que yo llego a otorgarle un significado a un acto, a un decir, a una fantasía que yo tengo? ¿Cómo se formó eso? Ahorita el doctor Freud toma un ejemplo de la administración de justicia, seguramente de su tiempo y de su comunidad. Ministerio de Justicia dice a los jóvenes, son jóvenes. Uno como joven puede cometer errores. Momento, porque la justicia no solo depende de un juez, y aquí es, digámoslo así, queriendo describir la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Ajá. Continúa el texto, pero agreguemos a modo de enmienda que la comunicación consciente de lo reprimido no deja de producir efectos en el enfermo. Esto es verdad, ciertamente. Claro que no se exteriorizará los efectos deseados, poner término a los síntomas, sino que tendrá otras consecuencias. Fíjense, es decir, yo, como analista, comunico al paciente, comunico al analizante eso reprimido que él o ella trae. Pero esa comunicación no pone fin a sus síntomas, a esa relación que él o ella estableció consigo mismo o con los demás y que al mismo tiempo se sostiene en esa dinámica, en esa relación que nosotros observamos. Ajá. Continúa. Primero, incitará resistencias, pero luego, una vez vencidas estas, un proceso de pensamiento cuyo decurso terminará terminará por producirse el esperado influjo sobre el recuerdo inconsciente. Ah, mm, Nota 18. Estoy un poco molesto porque en serio, he tratado de hacer esta lectura lo más rápida posible. Ya ahorita van un poco más de 2 horas que tengo aquí. Estamos a casi una página de concluir, pero tanto tecnicismo a veces me resulta muy molesto. Entiendo que el doctor Freud haya escrito esto para sus colegas, pero tampoco tengo noticia de que, vaya, el tecnicismo les haya apoyado a ellos para comprender lo que el doctor Freud quería decir. Entendemos que, y esto es un replanteamiento de lo que acabo de leer, podemos nosotros identificar relaciones
relaciones que por supuesto podrían herir el criterio, los sentimientos de una persona en relación consigo misma. Ajá. Por ejemplo, lo vimos en el video pasado. Yo digo amar a mi esposa y al mismo tiempo tengo deseos de muerte hacia ella. Ajá. Este ejemplo lo dio el mismo Freud, de que tuvo conocimiento de que eso hacían algunos de sus, de sus, de sus discípulos. ¡Pum! Viene una observación fortísima, terrible, y al mismo tiempo esa observación, al mismo tiempo que despierta las resistencias en el analizante, lastima el psicoanálisis, lastima el movimiento psicoanalítico y lastima la relación entre el médico y el paciente. Ajá. Pero luego, una vez vencidas estas resistencias, un proceso de pensamiento en cuyo decurso terminará por producirse el esperado influjo sobre el recuerdo inconsciente. Es decir, me dice que tengo deseos de muerte hacia mi esposa, siendo que yo la amo. Y cuando yo lo escuché, doctor Freud, doctor Jung, doctor Adler, primeros discípulos del doctor Freud, me hizo sentir que no valía la pena seguir con usted. Me hizo sentir que usted dice puras estupideces. Y sin embargo, no puedo evitar reconocer que sí le guardo algún resentimiento hacia mi esposa. Por ejemplo, ¿no? No está hablando ya de que tiene razón usted, tengo esto, tengo aquello. ¿Por qué? Porque usted sabe. No. Eso, cuando ocurre eso en una relación analítica es una burla, en verdad. De hecho, las resistencias es lo más común en el análisis. Continuamos con el texto. Déjenme ver, nota 18. Dice Strachey, después de esto de que terminará por producirse el esperado influjo sobre el recuerdo inconsciente, ¿no? Nota 18, James Strachey, el traductor y compilador de la obra de Freud, otro discípulo de Freud. La diferenciación tópica, esta diferencia de lugares, entre representaciones conscientes e inconscientes, ya había sido examinada en el historial del pequeño Hans, véase volumen 10, página 98 y 99. Y hay una referencia implícita a ella en el texto sobre el psicoanálisis silvestre. Volumen 11, página 225. Las dificultades e insuficiencias de este esquema fueron consignadas 2 años después de publicado el presente trabajo en las secciones 2 y 7 del texto llamado Lo inconsciente. Curioso, ese texto fue con el que comencé a subir videos en YouTube. El texto sobre lo inconsciente o lo inconsciente, ¿vale? Donde se propuso, finaliza Strachey, una concepción más profundizada de ese distingo. Es decir, en en aquel texto sobre lo inconsciente, perdón, Freud dice, yo uso la palabra inconsciente para referirme a varias cosas. Esto y esto y esto. Entre estas cosas está lo tópico. Pero, regresando al texto, ya para terminar este ensayo, ya es tiempo, dice Freud, de obtener un panorama sobre el juego de fuerzas que ponemos en marcha mediante el tratamiento. El motor más directo de la terapia es el padecer del paciente y el deseo, que ahí se engendra de sanar. Según se lo descubre solo en el curso del análisis, es mucho lo que se debita de la magnitud de esta fuerza pulsional. Sobre todo, es la ganancia secundaria de la enfermedad. Despacito. En el curso del análisis es mucho lo que le debemos al empeño de sanar, como analistas. Se trata de destacar la molestia que viene del paciente sobre sí mismo o misma, claro está. Y sobre todo, dice el texto,
la ganancia secundaria de la enfermedad. Es decir, no podemos, como profesionales de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, del trabajo social, de la pedagogía, quitar el dedo de renglón. Esta persona desconoce algo o hace a un lado la influencia de un conocimiento porque le es útil la ignorancia, por decirlo así. La enfermedad sirve al enfermo. Continúa el texto. Pero esta fuerza pulsional misma, de la cual cada mejoría trae aparejada su disminución, fíjense, mejoría es disminución de la fuerza pulsional. Vamos a continuar. Tiene que conservarse hasta el final, es decir, eliminar las molestias es lo mismo que cancelar el análisis. Por eso en mi propio libro digo, hay batallas que uno nunca finaliza. Hay peleas, hay esfuerzos, hay molestias que van a permanecer ahí porque es necesario, como individuos, relacionarnos con la vida y la vida no como la queremos ver, sino como es. De alguna manera lo digo así en el primer capítulo de mi libro, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, Sexualidad infantil y crimen. Así le puse para afianzarme éticamente, un compromiso ético, un título fuerte. Dice el texto, ahora bien, por sí sola es incapaz de eliminar la enfermedad, esta fuerza pulsional. Es decir, yo no quiero esto en mí. ¿Por qué tengo que tener esto? Llega un momento en el análisis en el cual esto con lo cual yo estoy peleado soy yo. No hay más. No puedo ser de forma distinta. Y al mismo tiempo odio eso de mí. No se combate esto con tenga usted más autoestima. No, no es eso. No radica en eso el conflicto y la solución al conflicto humano. Es que en serio, mientras más lo pienso, más me sale al rostro, más puedo verlo fácilmente. Es que no queremos sentir. No queremos sentir. No es un asunto de hacernos responsables, no va por ahí. No es un asunto del deber, es un asunto de huir desesperadamente de nosotros mismos. Continúa el texto. Ahora bien, repito, por sí sola es incapaz de eliminar la enfermedad. Para ello le faltan dos cosas. No conoce los caminos que se deben recorrer hasta ese término y no suministra los montos de energía necesarios contra las resistencias. El tratamiento analítico remedia ambos déficits o ambas carencias. Repito, no conoce los caminos y no suministra la energía. Es decir, ay no, hablar eso con mi papá, con mi mamá, no. Amar a mi esposa, a mis hijos, ¿qué es eso? Son complicaciones filosóficas, religiosas, morales que usted me quiere implementar. Aceptar la diferencia, por Dios santo, pues ¿qué somos? Regresamos al texto, ¿vale? En cuanto a las magnitudes de afecto requeridas para vencer las resistencias, las suple el análisis, movilizando las energías aprontadas para la transferencia. Es decir, colocándonos como persona frente al analizante.
Continúa el texto. Y mediante las comunicaciones oportunas, muestra al enfermo los caminos por los cuales debe guiar esas energías. La transferencia a menudo basta por sí sola para eliminar los síntomas del padecer, pero ello de manera solo provisional, mientras ella misma subsista. Así sería solo un tratamiento sugestivo, no un psicoanálisis. Merecerá este último nombre únicamente si la transferencia ha empleado su intensidad para vencer las resistencias. Es que solo en ese caso se vuelve imposible la condición de enfermo, por más que la transferencia, como lo exige su destinación, haya vuelto a disolverse. Además, en el curso del tratamiento es despertado otro factor propiciador, el interés intelectual y la inteligencia del enfermo, solo que apenas cuenta frente a las otras fuerzas que se combaten entre sí. Lo amenaza de continuo una desvalorización debida al enturbamiento del juicio por obra de las resistencias. Restan, pues, transferencia e instrucción, en virtud de la comunicación, como las nuevas fuentes de fuerza que el enfermo debe al analista. Empero, de la instrucción se vale solo en la medida en que es movido a ello por la transferencia. Y por eso la primera comunicación debe aguardar hasta que se haya establecido una fuerte transferencia. Y agreguemos, las posteriores deben hacerlo hasta que se elimine en cada caso la perturbación producida por la aparición, siguiendo una serie de las resistencias transferenciales. Nota número 10 o 19. Es la 10, si mal no recuerdo. 19, caray, qué extenso el texto. Nota 19. Con esta finalizamos ya. El problema del mecanismo de la terapia psicoanalítica y en particular de la transferencia fue considerado con más detenimiento en las conferencias de introducción al psicoanálisis número 27 y 28. Estoy replanteando el texto para ubicarnos, ¿vale? Porque leer eso 27 y 28, no sé realmente si se dice así, conferencias de introducción al psicoanálisis. Creo que están en este mismo volumen, pero ya estamos, página 144, por fin acabé este texto. Cuánto trabajo me costó. Y le soy sincero, al final este párrafo me llena de dudas. Cuando uno inicia en psicoanálisis y cuando uno, no psicoterapia, en el video pasado hice mucho énfasis en la diferencia, psicoanálisis y psicoterapia. Podríamos decir que en el doctor Freud estaban unidos. Y aquí el doctor Freud nos dice, hay, este, hay aquí un conflicto, un problema, porque si como terapeutas solucionamos, el enfermo no va a mejorar, simplemente la enfermedad va a cambiar de rostro, pero la enfermedad va a persistir. Y entonces, ¿qué es la enfermedad? Y entonces, ¿cuál es el fin del psicoanálisis? Como método, como ciencia. Unos vecinos, no sé si esto se haya grabado, están jugando aquí afuera, insultándose el uno al otro. Creo que traen un vaso de cerveza grande, no alcanzo a ver bien. Pero, ¿cuál es el fin? El objetivo. Ciertamente, al entrar uno en contacto con el psicoanálisis, no la psicoterapia, no un empeño de mejoramiento moral, clínico, etcétera. No, aquí la psicoterapia puede variar mucho en objetivo dependiendo del terapeuta. Pero, en contraste, el psicoanálisis es un descubrimiento infinito.
es un autodescubrimiento infinito. Es una posibilidad de replantearse cada noche, con cada sueño, frente a cada acto equívoco, frente a cada lapsus. Es una capacidad, digámoslo así, que nunca termina de perfeccionarse, de poder decir, ah, ahí está, este sentimiento, es verdad. Yo no quería reconocer cómo esta persona me ha humillado, cómo esta persona me hizo sentir mal o esta persona me hizo sentir bien y al mismo tiempo no querer sentir. Aquí debo señalar algo que he ido observando desde hace tiempo. El psicoanalista ciertamente siente, cierto, no podemos dejar de lado que somos seres humanos, que sentimos, que tenemos limitaciones, que hay cosas que no queremos ver de nosotros y del mundo. Se habla de resistencias en un contexto específico del análisis, del psicoanálisis, que no es yo contra el analista, es yo contra mí mismo. Sin embargo, podemos decir también, las resistencias forman identidad. Como analistas, como sujetos humanos, como personas, tenemos derecho a una identidad. Tenemos derecho de decir algo sobre nosotros mismos y sostenerlo. Y seremos nosotros quienes paguemos el precio por eso. No descontextualicemos y digamos, toda resistencia está mal. ¿Por qué? Porque eres un homófobo, eres un machista, porque eres un esto o aquello, porque es la tendencia de las redes sociales. Alto a la discriminación, alto a la violencia, y eso son formas de discriminación y de violencia. Paradoja, la paradoja humana. ¿Cómo podemos pedir lo que el ser humano no es? En estos discursos, en esta paradoja, la violencia como forma de combatir la violencia está jugado el deseo de la humanidad para con la humanidad. Deseo. No sé qué está pasando allá afuera, pero terminamos por fin el texto sobre la iniciación del tratamiento. Yo tengo mucha hambre. Me voy a ir a comer. Tengo ganas de hacerme un espagueti y también un guisado. Un chicharrón en salsa verde, así picosito, con harta carnosidad. Y unos taquitos de chicharrón en salsa verde con espagueti blanco. Un espagueti así con, yo creo que le voy a poner tocino y salchicha. Pero bueno, además de mis deseos de comer, tengan ustedes un muy bonito día, mañana, tarde, noche. Nos vemos en el próximo video para estudiar el texto, recordar, repetir y reelaborar. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, un texto de 1914. Oh, doctor Freud, nos hará ver que ya rompió con Jung. Pero este siguiente texto es al menos la mitad, un poquito, más o menos como la mitad del que ya abordamos. No sé cuántos videos me tome, pero aquí andamos. Vamos a dejar hasta aquí entonces y disfrútense. Ah,
procúrense una vida, ciertamente. Ah, caray, caray. Estoy cansado, pero feliz. Terminamos ya este texto. Nos vemos.